Orígenes, la semana que viene y la otra. Sí te invito a poder venir. Estamos hablando de esta serie Orígenes, de los principios de una iglesia. De hecho, hoy es nuestra 7ª reunión en este lugar. Y durante 7 semanas estamos hablando de cómo debe ser una iglesia. Y precisamente la semana que viene y la otra hablaremos de cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Por tanto, si te vas sintiendo involucrado a este lugar, pues imprescindible que puedas estar. Os presento a Leo, si los que no lo conocéis. Es de París y hay que amarlo igualmente. Allí se llevaron a Neymar y a algunos otros, pero no hablaremos de fútbol hoy. Paris Saint-Germain. No nos ha ido muy bien, de hecho. Y si lo queréis llamar, su nombre en inglés sería Leo Peter. Sí, más cosas de él. Es coach profesional y un buen amigo, y tiene una palabra de Dios que seguramente pues será de mucho aliento. Y vamos a hablar de fe. Y nada, oramos por él, ¿os parece? Gracias, Señor, por Leo, por su vida. Y te pedimos que seas tú mismo hablando a través de él y trayendo vida. Queremos no solo que sea un mensaje que quede en nuestras mentes de forma teórico y bonito, sino que cale en nuestros corazones y sobre todo que traiga transformación, en el nombre de Jesús. Los jóvenes adolescentes pues pueden salir con algo. Ok, ¿me dejáis medio minuto más bien para instalarme? Luego empezamos. Aguanta. Ok, es gracioso, justo antes del culto alguien me pidió, ¿estás nervioso? Y yo, no. Y entre este momento y ahora algo me puso nervioso. Pero no os lo voy a decir aún. Pero acordarme, si se me olvida, antes de acabar la aplicación, que os expliqué por qué me he puesto nervioso desde entonces. Es interesante como cuando nos presentamos, o como dijo Xavi, que contamos de nosotros mismos. Y habitualmente contamos cosas más o menos positivas. Cuando dijo que era de París, no sé si era la parte más positiva. Somos los mejores, pero somos muy humildes. Entonces no queremos decirlo demasiado. Pero a veces cuando queremos presentarnos, intentamos enseñar la mejor parte de nosotros mismos. Y hasta dentro de la iglesia, o cuando presentamos nuestra vida espiritual, también presentamos las cosas positivas y a veces nos olvidamos de otras partes. Hoy vamos a hablar de fe. Me ha encantado escuchar la canción que acabamos de cantar, Creo en ti, Jesús, y vais a entender quizás el porqué durante esta predicación. El mando. Vale. Vamos a leer un texto juntos. Está en Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 26. Estará aquí, si lo tenéis genial. No me funciona. ¿Sí? Ok. Ahora voy a leer desde aquí. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, cuando llegaron son Jesús y 2 de sus discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué estáis discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme al muchacho. Así que se lo llevaron.
Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y vamos a parar aquí. Varias preguntas para seguir. Primera pregunta, ¿hasta qué hora tengo? ¿Quieres saber? Para que no... Vale, tienes razón. Segunda... Donde el espíritu te lleve. Yo bien, vosotros no sé. Eso sí, cuando tengamos hambre iremos viendo. Vale. En este texto hay muchas cosas de las cuales se pueden hablar. Y me voy a centrar solo en algunas, hay otras que no voy ni siquiera a hablar de ellas. Lo siento, a lo mejor estáis pensando en cosas, esto es muy interesante y a lo mejor no lo voy a comentar. Pero la pregunta inicial o la pregunta esencial para mí es, ¿este hombre, este padre, tiene fe o no tiene fe? En el versículo, a ver si arriba, sí. Versículo 24, perdón, tengo algo para poner luz aquí, pero no lo puedo hacer aquí y allá a la vez. Tendréis que disculparme. Pero versículo 24 dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Así que repito la pregunta, ¿este hombre tiene fe o no tiene fe? Ok. Veo que todo el mundo está de acuerdo y no está de acuerdo. Ok, intentaremos ir en esto poco a poco. Primero, imaginaos en qué estado está este hombre cuando se encuentra con Jesús. Acordaos de la historia. La historia es que Jesús, justo antes de esta historia, está con dos de sus discípulos y está viviendo una experiencia espiritual muy importante y muy fuerte. Luego vuelve a donde están los demás discípulos y mientras llega, ve a los discípulos hablando con unos escribas y no sabe de qué están hablando, les pregunta, ¿de qué estáis hablando? Y mientras está haciendo esta pregunta, sale un padre que dice, tengo mi hijo y mi hijo lo tiene un espíritu y necesito que me ayudes. He intentado atraerlo a los discípulos y no pudieron hacer nada. Y entonces hay una conversación que empieza entre Jesús y el Padre. Perdón, en medio Jesús dice a sus discípulos, pero está cuando tenéis que estar con nosotros, ¿cómo es que no lo habéis conseguido esto? Pero luego empieza una conversación con este padre y con el padre le dice, pero ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Y el espíritu ve a Jesús y lo reconoce o reacciona a la persona de Jesús. Y el padre le explica que esto hace mucho tiempo, que tiene muchas consecuencias graves, hasta que el niño estuvo a punto de morir varias veces. Y luego dice algo que hace reaccionar a Jesús. El padre dice, si puedes, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús dice, ¿si puedo? ¿Cómo que si puedo? Que todo es posible a que cree. Entonces el padre dice, sí creo, pero ayúdame en mi fe. Y luego, ya como Jesús ve que hay mucha gente que se acerca, dice, habla al espíritu, sana al muchacho y lo levanta. ¿Está ahora bien? ¿Todo el mundo está conmigo? Ok. Entonces imaginaos en qué estado está el padre cuando ve a Jesús. Porque hay un momento que Jesús le pregunta, ¿cómo que si puedo? Que todo es posible a la persona que cree. Pero imaginaos un momento la historia de este padre. Y lo voy a explicar así. Imaginaos que pudiéramos tener una escala de la fe, de 0 a 10. Momentos de nuestra vida donde nuestra fe está muy alta, momentos de nuestra vida donde nuestra fe está muy baja.
Imaginaos la esperanza, o la evolución de la esperanza de este padre en el tiempo. Entonces imaginaos, porque el primer evento que hace que un padre llegue a ser padre es la llegada del bebé, ¿sí? Y cuando ya se sabe que hay vida, y ya viene el nacimiento. Y cuando viene este nacimiento, me imagino su esperanza muy alta. Es una muy buena noticia. Es la posibilidad de ver una vida crecer y de ayudar a este niño a crecer. Y luego, en algún momento de la vida de este niño, aparece un espíritu maligno. Y ahí la esperanza baja de golpe. Es como todo lo que tenías previsto, todo lo que tenías pensado para este niño, de golpe cambia y se destruye. Entonces, probablemente, me imagino que este padre, durante el tiempo de su vida, ha intentado muchas cosas. Y ha pasado por pruebas, habrá ido a ver médicos, habrá ido a ver profetas, habrá ido a ver mucha gente pensando, aquí a lo mejor me podrán salvar, aquí a lo mejor me podrán dar una solución. Y cada vez que lo haya probado, fracasó. Y cada fracaso, la fe que a lo mejor puede bajar de nuevo. Pero en algún momento de su vida escucha que hay un hombre que se llama Jesús y que donde vaya él, sana a las personas. Y dice, a lo mejor este hombre, esta persona sí que puede sanar a mi hijo. Entonces va y busca a Jesús. Y ahí dice, qué bueno, voy a llevar a este hombre y él lo va a sanar. Pero en realidad, cuando él lleva a este niño a Jesús, Jesús no está. Jesús está viviendo una experiencia y no está donde él espera. Pero, por suerte, hay los discípulos. Y los discípulos dicen, nosotros lo podemos hacer, es que nosotros hemos seguido a Jesús durante tanto tiempo y hemos visto muchos milagros ya, entonces nosotros lo vamos a hacer, vamos a intentar. Y de golpe dices, ¡ah! Esperanza, de nuevo, y la fe ahí que va subiendo. Y los discípulos lo intentan y nuevo fracaso. Y otra vez, desesperación. Y ahí es el momento cuando se encuentra con Jesús. Y ahí es cuando Jesús llega y Jesús le dice, pero todo es posible para el que cree. Y dice, sí, pues sí, he creído ya varias veces y hasta ahora. Lo interesante en la conversación entre Jesús y este padre, uno pensaría, ¿por qué Jesús tiene esta conversación con este padre? Es decir, lo que se quiere, lo que necesita este padre está muy claro. Es decir, el padre dice, mi hijo está mal, hay un espíritu, sanado. Y casi esta conversación no es necesaria. Podría ser, pues, fuera espíritu y ya está. Necesito lo más sencillo, lo más rápido. Pero no es así. Más, en realidad, Jesús en ningún momento habla con el niño. No aparece en el texto. Parece que esta relación entre Jesús y este niño, que es la persona que necesita más ayuda, no es el punto clave de la conversación. En la conversación, vuelvo atrás, la primera parte de la conversación es entonces el padre que pregunta a Jesús, que dice a Jesús, necesito que sanes a mi hijo. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y parece que la conversación es sobre las circunstancias de tener el espíritu dentro del hijo. Pero cuando el padre le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y digo que Jesús ya no se preocupa de lo que es el espíritu. Ya no se preocupa de lo que es la situación del niño. Reacciona en algo y dice, ¿cómo? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Porque parece que lo más importante no es tanto la situación, es la fe que hay o no hay. Si leemos el texto, no sé si lo tengo aquí, eso no lo habéis visto. Ok. Efesios 2, versículo 8 y 9. Primera parte. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Por qué Jesús insiste tanto en la parte de si crees, todo es posible? Porque la fe es lo más importante. Porque la fe es la clave que permite conseguir la sanación. Pero la fe es también el objetivo que permite llegar a la salvación.
Así que no es tanto la sanación el objetivo, y es ahí cuando Jesús de golpe cambia de perspectiva, cambia de dimensión, y dice, un momentito, hay más que lo que estás pidiendo. Lo que me estás pidiendo sí, puede ser importante, pero espera un segundo. Y yo me imagino el padre que en algún momento puede decir, ¿de qué estamos hablando? Ahora empezamos una discusión teológica cuando tengo un hijo que está mal. Ahora la pregunta es, si yo tengo fe, ¿cómo me encuentro frente a Dios? Pero es que lo importante puede ser el hijo. Pero Jesús cambia esto. Tengo una pregunta para vosotros. Hace poco tuvimos una reunión en casa, un grupo de conexión que tenéis también, y como tenía que hacer esta predicación, usé mi grupo de conexión para preparar la predicación. Sí, es trampa, pero es así. Y entonces pregunté a las personas de mi grupo si pensaban que Jesús era duro con este hombre. Es decir, cuando se piensa en todas las circunstancias, todo lo que había vivido este padre, ¿no es dura la pregunta de Jesús? ¿No es dura de decir a un hombre que ha pasado por todo esto? ¿Dónde está? Para él que cree, todo es posible. ¿No está justificada la falta de fe de este hombre en este momento? Y yo, la verdad es que cada vez que he leído este texto, siempre lo he leído con un tono un poco de que Jesús estuviese regañando a este hombre, como si fuese una falta o algo que no haya hecho bien. Pero lo interesante es que cuando hice esta pregunta al grupo de conexión, hubieron muchas respuestas diferentes. Había gente que decía, sí, Jesús lo dice, pero lo dice desde la compasión, lo dice desde el amor. Otros dijeron que lo decía como un regañar a este padre. Pero pensaba, qué extraño, que hay muchas lecturas diferentes. Yo me imaginaba si pudiéramos añadir a la Biblia los smileys. ¿Sabéis que ahora en los WhatsApp, casi cuando tienes una conversación, es muy importante poner los smileys para que la gente entienda? Yo me di cuenta que si hago una broma, tengo una amiga que si hago una broma y no pongo el smiley de la sonrisa, no lo entiende y se enfada. Entonces, no sé en qué momento de la historia nos hemos equivocado y ahora necesitamos esto para entender el tono o el sentido de la frase. Pero me imagino si esta misma frase y ahí al lado, para el que cree todo es posible, y pongo una cara de enfadado. O para el que cree todo es posible, y pongo una cara de sonrisa. O pongo una cara de para el que cree todo es posible, y pongo ninguna expresión. ¿Y cómo se entiende esta frase? ¿Cómo nosotros la traducimos? ¿Qué impacto tendrá para nosotros? Y así que mi lectura, yo como soy parisino y siempre pienso que tengo razón, aún sigo pensando que probablemente hay algo de un tono duro, pero también creo que lo que influye en esto es el tono que usa Jesús antes con sus discípulos. No sé si os acordáis, un poco antes, cuando se dijo que los discípulos no pudieron sanar a este niño, él dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráiganme al muchacho. Y a mí esto me parece muy difícil imaginar esta frase con el smiley de la sonrisa. Pero entonces, este mismo tono, digo, supongo que a lo mejor sería el mismo tono después. Pero el texto no me permite decirlo de manera segura. Yo os estoy diciendo cómo lo entiendo o cómo lo capto. Pero lo que es más interesante es la reacción del Padre. Cuando Jesús dice, al que cree todo es posible, yo pensé, hay varias reacciones posibles cuando escuchas este tipo de frase. De hecho, hablamos mucho de la fe en la iglesia, hablamos mucho de la necesidad de tener más fe, pero pensé que probablemente hay varias reacciones. Primera reacción, la justificación. Y este hombre tiene razones o justificaciones suficientes
para poder decir, por eso ya no tengo tanta fe, o por eso no tengo fe actualmente. Por las circunstancias, por lo que he vivido, por las emociones que siento, no estoy en el punto de poder tener fe. No sé cómo hacerlo, no lo consigo, pero es por las circunstancias que he vivido. Y no podría juzgar a esta persona. No me puedo imaginar ser padre, vivir todas estas circunstancias con su propio hijo, y luego que una persona dice, ya no tengo fe, y poder decirle, no, eso está mal. De alguna manera, yo creo que lo entendería. Y hay muchas circunstancias en nuestras vidas que hacen que de vez en cuando llegamos a este punto de decir, es que me cuesta creer, es muy difícil, porque la situación que estoy viviendo, porque mi histórico es tan complicado. ¿Sí? Otra opción de reacción podría ser la culpabilización. Es decir, qué malo soy. Es que es verdad. Es que no tengo fe y lo sé. Y soy tan malo. Es que otra vez la demostración que no llego a lo que Jesús pide de mí y realmente tengo un problema tan grande. O otra tercera opción sería la acción. Es decir, pues ¿qué voy a hacer ahora para tener más fe? Ya está. Tenéis razón, hay que creer, pues todo es posible, pues me voy a avanzar, voy a hacer crecer mi fe y todo será posible. Pero lo que hace este hombre es diferente. ¿Alguien tiene una llave de coche? Necesito una llave de coche. Una solo. Vale, llave de coche. Va. Ok, es interesante porque la llave de un coche es bastante simbólico. Es decir, cuando vas de viaje con personas, la persona que tiene la llave es la persona que controla. Es decir, podemos ir todos en la misma dirección, pero en realidad la persona que va a decidir, al final de todo, es la persona que tiene esto. Entonces imaginaos que este padre en algún momento tiene la llave del coche y dentro de su coche tiene su hijo. Y tiene la vida de su hijo. Entonces, durante su vida, él intenta conducir la vida de su hijo lo mejor posible. Pero llega momentos que ya no funciona. Aparece el espíritu y él sabe que ya no tiene la capacidad para ayudar a este hijo. Entonces, esta llave la va a pasar a varias personas. La va a pasar a médicos, la va a pasar a profetas. Pero después de algún tiempo se dará cuenta que tampoco funciona. Entonces, en algún momento va a buscar a Jesús y Jesús no está, pero están los discípulos. Entonces, a los discípulos les dice, tomad la llave, por favor, ayudadme. Y los discípulos lo intentan, pero no funciona tampoco. Entonces se devuelven la llave. Entonces aparece Jesús. ¿Y qué hace el hombre? El hombre dice, Jesús, serás Jesús. Mi hijo está mal, por favor, conduce. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dice, sí, pero has dicho, sí puedo, pero todo es posible a él que cree. Y da la sensación que dice, la responsabilidad es tuya. Entonces tiene la sensación que la llave vuelve a mí. Como que, otra vez me toca a mí tener la fe suficiente para poder conducir mi coche. Pero lo que dice este hombre es, sí creo, pero ayúdame en la fe. Es decir, yo creo, pero no llego. Y hasta para esto, te devuelvo la llave. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y de las opciones que podrían ser en la reacción a esta pregunta, hasta esta responsabilidad, que es la más básica de lo que es la fe cristiana, es decir, ¿cómo podemos tener la fe? Él tiene la capacidad de decir, hasta esto, hasta lo más básico, hasta lo principal, te toca a ti. Amén. Y a veces tenemos la sensación que nuestra fe depende de nosotros. A veces hasta llegamos al punto de decir, sí, perdón, puedes sentarte, muchas gracias, eso es muy bueno. Hasta esto, a veces, podemos llegar a tener el orgullo de pensar que nosotros somos los que vamos a crear la fe. Si volvemos a leer el texto en Efesios, pasamos esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, lo que hemos dicho antes. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Lo repito, así no ha quedado claro.
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y la respuesta de este hombre en este momento me parece tan potente, y es la realización de algo que va a enseñar años después Pablo. Es decir, en realidad tengo una fe, pero que es muy pequeña. Y para llegar a más, te necesito a ti, Jesús. Hasta esto no sé cómo hacerlo. Llega un punto que cuando Jesús nos pide cosas, nos damos cuenta que no llegamos. Y la única opción es poder decir, por favor, ayúdame. Y lo interesante es que la fe, este dibujo lo habéis visto ya 20 veces entre ida y vuelta, no pasa nada. Os iréis de aquí con el dibujo ahí, claro. Pero lo que es interesante es que se relaciona la fe a una esperanza. Pero a veces la fe procede de la desesperación. Y que este hombre llega a tal punto de desesperación que no tiene otra opción, no tiene ni otra salida. Y su única cosa que le ocurre es decir, que o eres tú o nada más. Y a veces llegamos a estos puntos. Es decir, mi vida es tan lío, es tan fuerte que o eres tú o nada más. Y tú podrías pensar, qué bueno, este hombre ha llegado al punto de poder decir a Jesús, te necesito, y Jesús los ama, y happy ending. No es lo que dice el texto. Cuando volvemos a leer, versículo 23, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió el espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, paréntesis, Jesús habla a un espíritu sordo y mudo, pero no entramos, pues es bastante extraño. Te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto como muchos decían, y ya se murió. Y quiero parar aquí. Dijimos antes que el padre había pasado por ir arriba, abajo con su fe. Y viene Jesús y está el momento donde él está tan bajo y Jesús le dice, ¿cómo está tu fe? Y entonces dice, vale, pues le explica, Jesús toca al niño y todo bien, pero no es lo que pasó. Porque, me falta uno. Porque Jesús habla al espíritu y el texto dice, el niño se quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. ¿Podéis imaginaros el estado del padre justo en este momento? Justo en estos pocos segundos, cuando se da cuenta que donde había puesto toda su esperanza se está transformado en el peor o la peor situación posible. Esperaba salvación, vida, y en algún momento escucha, el niño ha muerto. Y me pregunto, ¿cómo está su fe justo en este momento? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? Y creo que, de manera muy corta, el Padre vive lo que vivieron los discípulos en Pascua, que justo celebramos hace poco. Es decir, la sensación de que ya van hacia Jerusalén, que ya va hacia la victoria, y que cuando se acercan, Jesús muere. ¿Y qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa en la fe, con la fe de estas personas? Yo creo que en este momento llega el nivel máximo de desesperación. Cuando tenemos la sensación que realmente ya no se puede hacer nada. Cuando aparece la muerte y que tenemos la sensación de que ya se acabó. Que ya realmente no hay ninguna solución. Y mi pregunta es, ¿por qué Jesús permite esto? Y sí, lo voy a decir. Estoy muy enfadado cuando escucho el Evangelio de Prosperidad. Muchísimo. Me molesta muchísimo. Porque permitir hacer pensar a las personas que la vida cristiana son victorias, sentirnos bien y solo estar arriba,
es lo peor que podemos hacer. Porque a todos nos tocarán momentos donde estaremos abajo o muy abajo. ¿Y qué pasará entonces? ¿Dónde estará nuestra fe? ¿Dónde estará nuestra esperanza? Y habrá momentos hasta que a lo mejor diremos, no, realmente, ni Jesús lo ha conseguido. Y es lo que pasó con los discípulos, que durante algún tiempo dijeron, ni Jesús. Pensábamos que él iba a hacer la revolución, y ni él. El padre en algún momento pensó, ni Jesús. Pensaba que ya lo había solucionado y ahora está mi hijo muerto, ni él. Y si no estamos preparados, o si no tenemos cosas básicas profundas, será muy difícil aguantar. Pero lo bueno es que en esto sí que Jesús tiene suficiente gracia. Y es interesante como para él parece un detalle. Es decir, no hay ningún momento de pánico. ¿Sabes? Ha muerto. Oh, esto no estaba previsto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? No. Dice, ups. Pues Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Next. ¿Qué pasa? Que la muerte os parecía demasiado grande. Que pensabais que la historia se acababa ahí. No. Aún está en control. Pero aún cuando a nosotros nos falta fe, Jesús tiene suficiente gracia para acercarnos, amén, para tocarnos, para levantarnos, amén, en estos momentos. Quiero volver en un detalle y luego acabamos. Espero que lo que estamos comentando aquí no se quede en una conversación teológica, en algo bonito que hablamos. Es interesante como en la historia Jesús llega y los discípulos están hablando con los escribas. Están discutiendo y Jesús dice, ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Y el Padre interrumpe esta conversación. El Padre aparece porque su desesperación es tan grande, tan fuerte, que ya no es un tema teológico. Ya no es un tema de pensarlo, hablarlo, comentarlo. Es que el punto es tan grave que a veces necesitamos a Jesús aquí y ahora. Y Jesús contesta. Y lo bueno de esta historia, y es algo que se repite tantas veces en la historia de Jesús, es que ya Él no se preocupa de la conversación. Jesús no se preocupa de cuál es la definición de la fe, cuál es la definición de un milagro, cómo se tiene que hacer. Paramos. Porque Jesús está dispuesto a escuchar estos corazones. Jesús está dispuesto a sanar. Jesús está dispuesto a escuchar. Lo peligroso es que a lo mejor Jesús contestará cosas que no hemos preguntado. Y diríamos a Jesús, bueno, el problema es este. 2 más 2, ¿cuál es la respuesta? Y Jesús te dirá, B. No nos hemos entendido. Lo que quiero decir es que mi situación es esta y necesito que me digas si tengo que hacer esto o esto. Y a lo mejor Jesús dirá, no, nada que ver. El tema esencial está en tu fe. El tema esencial es dónde está tu fe actualmente. Y a lo mejor podremos pensar, sí, mi fe, sí, pero las circunstancias son malas. Sí, pero porque estoy mal. O sí, ¿qué voy a hacer ahora para poder hacer crecer en mi fe? Y os animo a poder tener la capacidad de decir, toma la llave. Ya no. Ya quiero otra cosa. Quiero acabar, orando por todos vosotros. Y si puedo preguntar, no estaba previsto, pero ¿cómo hacer parecido a lo que me da la gana? Si el grupo de alabanza puede volver y si podemos volver a cantar, creo, en ti, Jesús. Pero antes me gustaría simplemente orar por vosotros y por nosotros. Yo podría decir en muchas ocasiones, en muchos aspectos de mi vida, sí creo, ayúdame a creer. No sé si nadie se puede escapar de esto. De hecho, en el texto lo que no hemos dicho es que los discípulos no pudieron sanar y luego al final le preguntaron, ¿y por qué no hemos conseguido sanarlo? Y dice, porque se necesita oración. Pero en otro texto del Mateo dice, por vuestra poca fe. Hasta los discípulos que habían vivido con Jesús durante tanto tiempo también necesitaban más fe.
Así que creo que aquí de esto nadie se escapa. ¿Oramos? Amén. Señor, muchísimas gracias por tu gracia. Gracias por tu paciencia con nosotros. Y gracias por retarnos a crecer un poco más y aprender más de ti, Señor. Pero te pido realmente que podamos dejar de lado nuestro orgullo, que podamos realmente dejarte la llave y decirte, Señor, creo, pero aún no es suficiente. Creo, pero ayúdame a creer más. Señor, quiero orar por cada una de las personas aquí presentes y te pido que puedas ser más presente en su vida, que puedas hacer cosas aún más grandes, Señor, que puedas aparecer. Y no te pedimos solo que contestes a nuestras preguntas, dudas o problemas, pero que realmente nos ayudes a crecer, a poder vivir según tu gracia. En nombre de Jesús. Amén.